Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de reunirnos para alabarlo, para glorificarlo, para darle gracias, como esa alabanza que cantábamos antes de empezar el estudio, que eso vamos a estar haciendo nosotros en su presencia, Amén. ante el que está en el trono Amén. del cielo, en el Gloria a trono Dios, aleluya. del universo. Alabado sea el nombre Gloria a del Jesús. Señor. Y Él distingue las alabanzas de cada persona que está en los cielos alabándole. Gloria Y a no Jesús. solamente eso, a veces decimos que aquí estamos practicando para el cielo, pero yo no creo que es así. Porque Él distingue la alabanza de cada uno de nosotros aquí. Y Él escucha nuestras alabanzas. Aunque millones estén alabándolos en el cielo y en la tierra, Él escucha nuestra alabanza, nuestra adoración. Y nosotros estamos reunidos aquí con ese propósito. Alabado sea el nombre del Señor. De alabar y glorificar su santo y bendito nombre. A quien dio su vida por nosotros, quien pagó por nuestros pecados. Nosotros estamos gozosos de que tenemos este privilegio. Damos la bienvenida a las personas que están integrándose ahora para el estudio de la palabra del Señor. Y nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos. Y vimos la semana pasada que Pablo se encontró en Éfeso algunos discípulos que le faltaba algo. Algunos discípulos que no tenían no habían recibido toda la instrucción necesaria. Pablo se dio cuenta y dice que él los instruyó y les preguntó si habían recibido el Espíritu cuando creyeron y en qué bautismo ellos habían sido bautizados. Ellos dijeron que no sabían acerca de si había Espíritu Santo y que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, que Juan fue bautizaba para arrepentimiento. Pero entonces Pablo les explicó más precisamente acerca del camino, acerca de las enseñanzas de Jesús. Vimos que ellos fueron bautizados en agua en obediencia a lo que el Señor dijo de que fuéramos bautizados en agua. También vimos que Pablo le impuso manos y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y que ellos también profetizaban. Vimos que Dios se manifestaba de una manera gloriosa por medio de Pablo. Dice que Dios hacía obras, milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y Pablo trabajaba haciendo tiendas, lo que sería equivalente tal vez a trabajar con pieles, hacer materiales, un trabajo fuerte. Y él sudaba, y lo que él usaba, los paños que él usaba para secarse el sudor, ellos cogían esos paños y se los llevaban a los enfermos, y los enfermos eran sanos. Se los llevaban a aquellas personas que eran endemoniados y recibían libertad. Pero hubo un grupo de hombres, hijos de un sacerdote principal, que ellos escucharon acerca de lo que Pablo hacía, de cómo Dios obraba por medio de Pablo, y ellos pensaban que esto era un truco. Ellos pensaban que ellos podían repetir las acciones que hacía Pablo, podían usar el nombre de Jesús como un amuleto y hacer lo mismo, y trataron de hacerlo con un hombre que estaba endemoniado. Ellos le dijeron a aquel hombre que estaba endemoniado: te conjuramos por el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero eso no les funcionó. El demonio les respondió: a Jesús conocemos y sabemos de Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Vimos que aquel demonio entonces se sobrepuso sobre aquellos hombres, le dio unos golpes, les rompió la ropa, y aquellos hombres salieron desnudos, avergonzados, huyendo por su vida. Este evento de lo que estaba sucediendo fue conocido en toda la región, y el nombre del Señor fue glorificado, fue exaltado. Aquellas personas que se habían dedicado anteriormente a las artes ocultas, a la brujería, ocultismo, todo tipo de ciencias ocultas, llevaron sus libros para que fueran quemados, y en aquel lugar hubo un gran avivamiento, un gran mover de Dios. Y vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos, y vamos a seguir donde nosotros nos quedamos la semana pasada, en el Hechos capítulo 19, y vamos a estar estudiando del versículo 21 en adelante. Hechos capítulo 19, del versículo 21 en adelante. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora, Dios mío, que vamos a dar este estudio, te pedimos que seas tú guiando, dirigiendo, que tu Espíritu Santo prepare los corazones, que tú nos des palabra, Padre Santo, conforme a tu voluntad, conforme, Dios mío, a la necesidad de cada uno de nosotros, que tú te manifiestes y obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos transformes, Señor, conforme a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta noche. Recibe gloria, alabanza, Señor, y honor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como nosotros vimos en Éfeso, había un gran avivamiento, un gran mover de Dios, había causado un gran impacto. Y Pablo, después de haber predicado allí, enseñado por largo tiempo, vimos que estuvo en la escuela de Tirano enseñando 2 años. Venía gente de todas las regiones cercanas en Asia y recibían la palabra del Señor, eran instruidos, se fundaron iglesias en todos los alrededores, y él planeaba entonces ir y regresar a visitar las iglesias que se habían que le habían plantado en el área de Macedonia y el área de Acaya. También uno de los propósitos era recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, vemos a través del libro de los Hechos, que era una iglesia pobre, una iglesia, aunque fue la iglesia original, la iglesia inicial, era una iglesia de necesidad, porque las personas que estaban allí muchas veces perdían sus empleos, eran excomulgados de las sinagogas y se les cerraban las puertas por haber aceptado al Señor, por haber negado lo que ellos creían antes y haber aceptado y creído en el Señor. Pero Pablo se preocupaba de la iglesia de Jerusalén, de que tuviera sustento, y donde él plantaba una iglesia, donde él predicaba el evangelio, donde la gente era transformada, él iba y recogía ofrendas para llevarla a la iglesia de Jerusalén. Pero también una de las cosas que Pablo se planteaba hacer era ir a Roma. Roma era el centro del mundo de aquel tiempo. Roma era lo que fue Nueva York por mucho tiempo, era la capital del mundo de aquellos días. De Roma él planteaba llegar a Roma para poder entonces desde aquel lugar poder afectar y llevar el evangelio, y que el evangelio se esparciera. En Roma se había establecido una iglesia allí, pero los judíos habían sido expulsados, pero había una iglesia allí. Pablo tenía un deseo ardiente, y las oportunidades, a veces él quería ir y se le habían cerrado las oportunidades. Vemos que él escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice: rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque
porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Era el deseo que Pablo tenía, era algo que él tenía en su corazón, por lo que él luchó. Y veremos, de acuerdo a cómo se desarrolla este libro de los Hechos, que sí le va a acontecer, sí va a tener la oportunidad, pero no como él se lo imaginaba. Jamás como él se lo imaginaba, pero vamos a continuar viendo. Éfeso, el lugar que él estaba enseñando, era el centro de la adoración de Artemis. Artemis era conocida en Éfeso como la diosa Diana. El templo que se le había construido en aquel lugar en Éfeso a la diosa Diana era un templo majestuoso, era una obra de arquitectura, un esplendor. Tanto así que el templo de la diosa Diana de Éfeso es todavía considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo que la gente iba, que la gente visitaba, que la gente cuando iba a aquel lugar compraba artículos relacionados al templo que estaba en Éfeso, al templo de la diosa Diana. Era un lugar que como la gente va en el día de hoy, va y güey pensando que está haciendo algo. Era algo como la gente que en el día de hoy va al Vaticano pensando que está haciendo algo. O como algunos otros templos de dioses falsos que la gente va a visitarlos pensando que está haciendo algo. Esa era lo que estaba sucediendo en los Efesios con el templo de la diosa Diana allí en Éfeso. Atraía a la gente, y allí, debido a aquel templo grande y majestuoso, había creado un mercado de venta de artefactos que eran relacionados al templo de la diosa Diana en Éfeso, como era el centro principal de aquella ciudad, como sucede en nuestro día, por ejemplo, en los aeropuertos. Cuando uno va a diferentes ciudades, vemos que venden los souvenirs que son relacionados a aquella ciudad. Si va a Chicago, tiene los artefactos de Chicago. Si va a Nueva York, así mismo también los artefactos de Nueva York o de California, Texas, cualquier lugar en los aeropuertos. Vemos que venden los artefactos que son característicos de aquel lugar. En el aeropuerto de Éfeso lo que había era artefactos del templo de la diosa Diana, podríamos decir si fuera en nuestros días. Pero, ¿qué sucede? Que debido al avivamiento que había sucedido en aquella ciudad de Éfeso, las ventas no estaban prosperando, iban disminuyendo. La gente ya no estaba yendo al templo como iba antes, se estaba congregando en diferentes lugares, no estaban comprando la mercancía de Demetrio y los otros artífices, se le estaba quedando completa. La producción la habían tenido que frenar, la habían frenado porque no se le estaban vendiendo las cosas. Esto le estaba afectando a ellos, sus ganancias. Y cuando se le afecta la ganancia, el modo de vida de una persona, vemos que la persona reacciona rápidamente. Alguien dijo en una ocasión que si tú le quieres dar a alguien en la parte que más le duele, que le dé en el bolsillo, que ese es el lugar donde más le duele y que más rápido la persona va a reaccionar. Y esto es lo que está sucediendo con Demetrio. Vemos en la declaración de Demetrio algo en particular, y es que Demetrio en su declaración está hablando de cómo Dios, la obra de Dios se está afectando en aquel lugar. Él está usando esta palabra como una declaración acusatoria a la obra de Dios, pero para nosotros es una obra gloriosa lo que Dios está haciendo allí en aquella ciudad de Éfeso. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen de manos. Él conocía de ese mensaje que le había abierto los ojos a mucha gente, que mucha gente había creído. Y esto es lo que sucede en un lugar donde el evangelio llega, donde la gente acepta y cree en el evangelio, que hay un avivamiento, que la gente abandona su manera anterior de vivir, que deja atrás su pecado. Nosotros vemos en la historia de los diferentes avivamientos, y cuando leemos esas historias gloriosas de lo que Dios ha
ha hecho a través de la historia, vemos que en diferentes lugares, en diferentes ciudades se han cerrado bares, se han cerrado discotecas, se han cerrado establecimientos que son usados para cosas que no le agradan al Señor. E incluso existen historias de avivamiento que son muy interesantes de pueblos, de poblaciones de mineros. Y en estas poblaciones de mineros el vocabulario era un vocabulario muy sucio, un vocabulario que a los animales de carga, cuando se les decía que hicieran algo, se le hablaba por medio de malas palabras. Pero cuando hubo avivamiento en aquellos lugares, tuvieron problemas con su trabajo, porque entonces ellos no decían malas palabras y los animales de carga no entendían lo que se les estaba diciendo. Y aquellos animales de carga tuvieron que ser reentrenados con un vocabulario limpio, con un vocabulario santo. Por esas son las cosas que suceden cuando Dios cambia los corazones de la gente. Amén. Vemos que Demetrio está protestando por sus pérdidas monetarias, ha perdido ingresos. Ellos anteriormente se habían aprovechado de la gente, enriqueciéndose por la necesidad que tiene el ser humano, de el vacío que tiene el ser humano, que solamente lo puede llenar Dios. Pero las religiones se aprovechan de ese vacío para tomar ventaja del ser humano. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el caso de la Iglesia Católica, que es una de las organizaciones más ricas en el mundo, pero esa riqueza la ha conseguido a través del engaño, aprovechándose de la necesidad de gente que necesita de Dios. Cuando nosotros vemos la historia de la Reforma Protestante, una de los eventos que hizo que Martín Lutero se levantara para protestar en contra de la práctica de la Iglesia Católica fueron las indulgencias. Y en las indulgencias, cuando ellos hablaban de las indulgencias y le enseñaban a la gente de las indulgencias, le decían que cuando las monedas de sus ofrendas caían en el platillo de las ofrendas, las almas de sus familiares estaban en ese momento saliendo del purgatorio en dirección hacia el cielo. Pero eso hace que la gente ofrende y se desprenda de su dinero, de sus pertenencias. Pero esto no es algo que es solamente particular de la Iglesia Católica. Hay muchas iglesias que se dicen ser evangélicas, que se dicen ser protestantes, que tienen prácticas similares. Hay lugares donde a la gente se le dice que si tú siembras, que si tú das cierta cantidad, tus problemas van a ser resueltos, tus familiares van a ser sanos, tus familiares van a ser salvos. Pero eso es, de nuevo, aprovechándose de la necesidad que tiene el ser humano de Dios. A ellos no le importa el ser humano, sino que le importa a ellos sacarle el beneficio que le puedan sacarle a la gente. Y este es el problema que tiene Demetrio con el mensaje que está llevando Pablo. Vemos que se llevaron a parte de los hermanos ante el teatro, donde se reunió una gran multitud en contra de lo que se predicaba en Éfeso. Y Pablo quiere ir en dirección hacia el teatro. Él ve esta gran multitud y Pablo, siendo el predicador que era Pablo, él veía tal vez esto como la oportunidad de tener una audiencia a la cual él presentarle el evangelio, a los cuales presentarle la palabra del Señor. Pero vemos que los hermanos a él no le dejaron. También hubieron amistades dentro de las autoridades de la ciudad de Éfeso que no le permitieron a Pablo que fuera al teatro, porque sabía que los ánimos allí estaban acalorados, sabía que eso podría tornarse en un evento violento. Vemos el versículo 32 al 34. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la juventud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Como suele suceder cuando hay protestas, como suele suceder cuando hay marchas, hay mucha gente que se reúne y se une a las protestas y a la marcha y no tiene la menor idea
¿Qué se está protestando? ¿Qué se está marchando? Tú le preguntas a una gente a veces que está en una protesta y le dice, ¿qué tú haces aquí? Estamos protestando. ¿Qué están protestando? Estamos reclamando nuestros derechos. ¿Cuáles derechos tú estás reclamando? No sé cuáles derechos yo estoy reclamando, pero estoy reclamando mis derechos. Ve a una gente que está quemando goma. ¿Por qué tú estás quemando goma? Porque me dieron la goma y me dieron el fósforo. No sabe por qué está quemando goma. Esta gente aquí estaba reunida y muchos de ellos no sabían por qué se habían amotinado en aquel teatro, por qué se habían reunido en aquel teatro. Vemos que los judíos entonces están haciendo un esfuerzo para ellos desasociarse del cristianismo, desasociarse de Pablo y del mensaje que lleva Pablo. Y dice que ellos buscaron a Alejandro, a un tal Alejandro. Y es muy interesante porque no sabemos si este es el mismo Alejandro del cual Pablo le escribe a Timoteo, que le había causado problemas a Pablo en Efesios. Vemos en 2 de Timoteo 4:14 que Pablo escribe a Timoteo acerca de un Alejandro. Le dice: Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Vemos que ellos buscan a un tal Alejandro. Es probable que sea este Alejandro, pero el propósito de los judíos llevar a un Alejandro ante esta multitud es porque ellos quieren desasociarse de Pablo. Ellos quieren dejarle claro a la gente en Efesios que Pablo no es un representante del judaísmo, que él no es parte de ellos, que ese mensaje no es de ellos, que él no es un representante de la comunidad judía. Pero vemos que cuando esta multitud entonces se dio cuenta que Alejandro era judío, no le permitieron que hablara, sino que alrededor de 2 horas, casi 2 horas, ellos gritaban la misma frase: la euforia allí grande es Diana de los Efesios. Ellos conocían, ellos sabían que los judíos no eran partícipes en la adoración a Diana. Por eso ellos no permitieron ni siquiera que Alejandro hablara. Otra cosa también es que en aquella ciudad, como en muchos de los sitios en el mundo antiguo y todavía en el día de hoy, el antisemitismo era palpable y a ellos no les gustaban los judíos, no les caían bien los judíos y eso no querían saber de los judíos. Por eso entonces vemos que ellos gritaron casi 2 horas. Qué grande es Diana de los Efesios, gritaban. Dice el versículo 35 en adelante. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Roma gobernaba los territorios con leyes estrictas acerca de alboroto, acerca de desorden. En los territorios romanos no se permitían huelgas. En los territorios romanos no se permitían protestas. En los territorios romanos no había gente quemando goma, no había gente haciendo pancartas, no había gente haciendo ningún tipo de marcha en representación de protesta. ¿Por qué? Porque ellos gobernaban sus territorios estrictamente. Y si algún territorio en particular no lograba detener y frenar y que no sucedieran este tipo de actividades, entonces lo que hacía el gobierno romano era que le privaba de libertades a estos territorios. Por eso vemos que a este hombre que se le llama escribano, este escribano es como el equivalente del representante de aquel lugar ante Roma, aquel que da reporte, aquel que es responsable de lo que sucede en aquel lugar ante Roma. Por eso vemos que él tiene un interés de que esa gente se vaya, de que el alboroto frene. Por eso él astutamente, políticamente hablando,
habla con esta gente para lograr que ellos dejen ese lío. Él le dice que si alguna acusación tienen, que pueden presentarla ante los jueces, que no tienen ninguna razón para reunirse, para protestar, para causar un alboroto. Pero lo que él está haciendo, él lo está haciendo, como dijimos, es como el alcalde de aquel lugar, y él es responsable ante Roma de dar cuenta, y dice: nosotros no tenemos razón para hacer lo que está sucediendo en este lugar, en este momento. Pero esto era por el temor, el miedo de que ellos perdieran las libertades, el temor, el miedo de que ellos le llevaran allí alguna legión romana, para que entonces ellos tuvieran que someterse y tuvieran el ejército romano dentro de su población, controlando sus actividades, sus movimientos, tal vez aumentándole los impuestos o algo de esa magnitud. Pero él tiene cuidado para que la multitud se disipe precisamente por eso. En la iglesia de Éfeso, esta iglesia de Éfeso, hubo allí un mover glorioso de Dios. Hubo mucha gente que creyó en Dios. Dios se glorificó en aquel lugar. De aquel lugar incluso se dice que las iglesias que nosotros vemos en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que habla que el Señor Jesucristo le envía cartas por medio de Juan en el libro de Apocalipsis, se dice que estas iglesias fueron fundadas en el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, que la influencia de lo que él obró en Éfeso fue que el evangelio se esparció en todo ese territorio. O sea que es un avivamiento grande, un avivamiento histórico, tanto que vemos el Señor escribiéndole y dándole seguimiento a aquellas iglesias, conociendo en particular específicamente lo que aquellas iglesias hacían bien y lo que aquellas iglesias hacían mal. Vemos el capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortar con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Vemos que Pablo recorría aquellas regiones. Como habíamos dicho anteriormente, él está animando a los hermanos, exhortando a los hermanos, pidiendo contribución para la iglesia de Jerusalén también. Pero él tenía el propósito de tomar camino y descubrió entonces una conspiración que había. Por eso vemos entonces que él cambió, se desvió, cambió la ruta y fue entonces en dirección hacia Macedonia, porque él se enteró acerca de este atentado que había en su contra. Y esto fue algo sabio de Pablo. Hay veces que nosotros tenemos que ser expuestos al peligro y no tenemos ninguna otra alternativa más que ser expuestos al peligro, y muchas veces Dios se glorifica y es la voluntad de Dios que seamos expuestos al peligro. Pero esos son casos específicos, casos particulares. Pero Dios nos ha puesto en nosotros un instinto de preservación. Dios ha puesto en nosotros el deseo de nosotros protegernos, de nosotros preservar la vida. Dios nos ha dado a nosotros un cerebro y Él tiene la intención para nosotros de que nosotros lo usemos, que nosotros nos protejamos, que nosotros preservemos nuestra vida. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Él no se está exponiendo al peligro sin razón, sino que vemos que él se desvía el camino y va en otra dirección, entendiendo que había un atentado para matarlo. Pero hay gente muchas veces que se pone al peligro innecesariamente. Hay gente muchas veces que se pone en peligro y dice: a mí no me pasa nada porque yo soy un siervo de Dios. A mí no me pasa nada porque yo estoy haciendo la obra de Dios y a mí nadie puede tocarme. Muchas veces cuando hay personas que uno escucha haciendo estas declaraciones, como un tipo de exhibicionismo. Es como un tipo de darle a entender a la gente que ellos son más espirituales que los demás, exponiéndose a peligros, a situaciones a los cuales Dios no los ha llamado
a exponerse. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Incluso cuando nosotros vemos el caso del mismo Señor Jesucristo, ese no fue su comportamiento. Cuando nosotros vemos el caso del Señor Jesucristo en la tentación que le hizo Satanás, estando en el Señor en el desierto, vemos cuál fue la respuesta del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7. Satanás le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie y en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Él conoce del peligro, del atentado, y él sabe que a eso no lo ha llamado Dios a aquel lugar, y él toma una ruta distinta y va camino a Macedonia. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos que en este tiempo los creyentes judíos todavía visitaban las sinagogas en el día sábado, porque todavía observaban las tradiciones de la ley. Pero los creyentes desde este tiempo se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo. Esto no quiere decir que en algún momento indique que se debe observar el domingo como un tipo de día de reposo, sino nos está diciendo que la iglesia simple y sencillamente se reunía los domingos. La Biblia no habla acerca de la iglesia observando el día sábado como un día de reposo. Este ha sido un tema de mucha controversia a través de mucho tiempo, pero Dios no llama a la iglesia a un día de reposo. Nosotros nos congregamos. El día de reposo fue llamado para el pueblo de Israel dentro de la ley con un propósito, y es parte de la tradición que ellos observan. Nosotros no observamos un día de reposo, no observamos el sábado como día de reposo, no observamos el domingo como el día de reposo. Nosotros no podemos observar ninguno de esos días. Cuando nosotros vemos las limitaciones que había en la observación de los días de reposo, no se podía caminar una cierta distancia, no se podía cocinar, no se podía prender fuego. Si lo traducimos al día de hoy, no se podía prender un carro porque eso causa una chispa donde hay un fuego. No se podía tomar un tren, no se podía tomar una guagua, no se podía tomar un elevador. Nosotros no observamos el día de reposo, sino que nosotros nos congregamos los domingos, y la iglesia del libro de los Hechos, vemos que ellos se reunían el primer día de la semana, pero no como un mandamiento de reunión el primer día de la semana, sino que ellos tomaron la decisión de reunirse el primer día de la semana en conmemoración a la resurrección del Señor Jesucristo. Vemos incluso cuando Pablo habla a los corintios acerca de la recolección de la ofrenda, que él iba a los diferentes lugares recogiendo. Vemos que nos menciona el primer día de la semana también. 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pero nuevo, no lo hacía como manera de observar un día de reposo de acuerdo a la ley, sino como conmemoración de la resurrección del Señor Jesucristo. Hay iglesias que se reúnen los sábados, lo que está bien, que se reúnan los sábados, que se reúnan los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves. No hay ningún tipo de dificultad o problemas. El problema está cuando un lugar o una iglesia se reúne los sábados y menosprecia a las otras porque se reúnen en otro día. O le dicen a la que se reúne el domingo que está en pecado porque se reúne no en el día sábado. En estos lugares
muchas veces tienen una historia revisionista. Porque dicen que la reunión de la iglesia el día domingo, que fue algo inventado por el emperador Constantino en aproximadamente el año 300 y pico, pero estamos en la era de la iglesia. Vemos en el libro de los Hechos, ellos están reuniéndose los domingos. También vemos en el caso de Tertuliano, que vivió alrededor de 100 años antes de Constantino, y él promovió la reunión de la iglesia el día domingo en conmemoración de la resurrección del Señor Jesucristo. Él dijo: el primer día de la semana es el día adecuado para reunirnos a adorar, porque este es el día que Jesús se levantó de los muertos. Pero de nuevo, esto no es doctrinal. Esto no es una doctrina, sino que esta es la recomendación que está dando uno de los primeros líderes de la iglesia, pasado el tiempo de la iglesia. Pero toda controversia en cuál sea el día correcto para adorar se resuelve con la enseñanza de Pablo a los romanos en el capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aleluya. Pero vemos en particular que el día de reposo no fue una observación ordenada para la iglesia. Pablo y los discípulos se habían reunido y estaban celebrando la Santa Cena. Estaban celebrando la Santa Cena, la mesa del Señor, en conmemoración, en obediencia a lo que el Señor nos ha ordenado a nosotros de celebrarlo en memoria de Él. Y eso hacía Pablo también. También en estas reuniones ellos compartían comida con los hermanos. Y esto era una práctica muy importante, porque la iglesia al principio había gente de todas clases sociales dentro de la sociedad, de todo diferente tipo de clases económicas dentro de la sociedad, y muchas veces aquellas personas que tenían la posibilidad de colaborar, de contribuir, preparando y llevando un plato, una comida, les servía de ayuda a los hermanos que no tenían esta posibilidad. Dentro de la iglesia inicialmente había, así como amos de esclavos, habían esclavos, así como ricos, también habían pobres, y aquel que no tenía posibilidad dentro de la iglesia llevaba a toda su familia para que pudiera disfrutar de este compartir con los hermanos y que pudiera comer también. Incluso esta era una de las cosas que a gente de la clase alta no le gustaba acerca del cristianismo, porque en la misma mesa que estaba el dueño, estaba el esclavo, que estaba el rico, que estaba el pobre, y a ellos no les gustaban esas cosas. Pero en la iglesia ellos tenían todo en común. No habían clases sociales, no habían rico y pobre, sino que todos eran hermanos, como nosotros somos, lavados por la misma sangre. Dice el versículo 8 al 12. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, que está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Aleluya. Pablo ha recibido información, se le ha dado palabra del Señor, y él sabe que su tiempo está corto. Él va a partir, pero él tiene el interés de compartir con los hermanos lo más posible que él pueda compartir. Él tiene una palabra de Dios para ellos. Él quiere decirle todo lo que él puede decirle para exhortarlos, para animarlos, para bendecir a los hermanos. Por eso vemos que él se extiende en su mensaje. Dice que aquel lugar
había lámparas, aquel lugar tal vez había humo. Y vemos que este joven está sentado junto a la ventana, tal vez tratando de encontrar un poco de aire fresco en medio de donde está lleno de lámparas. Y Pablo extendiendo aquel mensaje, tal vez Pablo estaba diciendo para terminar, hace unas horas que estaba diciendo para terminar, o casi terminando estaba Pablo diciendo. Pero aquel día en que estaban reunidos, como dijimos, era el primer día de la semana. Era el día domingo, y no como nosotros tenemos por costumbre que el domingo es un día libre. En aquellos días el domingo era un día común y corriente. El domingo era un día de labor, de trabajo. Es posible que este haya sido un joven, incluso esclavo, que haya trabajado toda la jornada del día y haya hecho el esfuerzo para llegar a donde Pablo estaba predicando, y el sueño lo haya vencido. No sabemos, no lo podemos culpar por dormirse. Esto le puede suceder a cualquier persona que se puede dormir. No sabemos el día que tuvo, no sabemos si tenía alguna condición médica, no sabemos los obstáculos que él tuvo que pasar, no sabemos si trabajó todo el día, pero sí sabemos que él llegó al culto. Sí sabemos que él hizo el esfuerzo de escuchar la palabra del Señor. No vemos a Pablo hacer una reacción como veríamos algunas personas de ofendido ante aquel joven que se durmió. No vemos a Pablo ofendido, sino que vemos a Pablo con toda diligencia que él va a atender a aquel muchacho que se cayó de la ventana. Yo veo esta situación con gran alivio. ¿Por qué? Porque yo he estado en la posición de Eutico, en el sentido de que yo he estado escuchando el mensaje glorioso del Evangelio, un mensaje de unción, un mensaje poderoso, y tratando de quedarme despierto, también así me he quedado dormido en alguna situación. Tal vez ustedes no, pero a mí sí me ha pasado. Pero también es de alivio, porque también yo puedo decir que he compartido una experiencia con el apóstol Pablo, porque puedo decir que he estado enseñando la palabra del Señor y también alguna persona se ha quedado dormida. O sea que es una doble bendición para mí este evento que ha sucedido. Vemos que Pablo va a donde está el cuerpo de este joven sin vida, después de haber caído de un tercer piso. Hay algunas personas que dicen que este joven no murió. Siempre a través de la Biblia, la gente que hace comentarios de la Biblia está buscándole muchas veces la quinta pata al gato para tratar de decir que Dios no obra milagros, que Dios no sana, que no existe resurrección. Buscan la manera de negar esto, pero dice que el joven había muerto. Y quien escribe el libro es un doctor. O sea que si el doctor dice, nosotros sabemos que él murió, que el joven había muerto. Y vemos que Pablo, siendo un conocedor de la palabra del Señor, un erudito del Antiguo Testamento, lo vemos repetir un evento, unos actos similares a la reacción que había tenido Elías. Elías se había quedado en la casa de una viuda, y el único hijo de aquella viuda había muerto, lo que le había causado mucho dolor, y Elías había orado al Señor. Y vemos lo que Elías había hecho en Primera de Reyes capítulo 17 versículos 21 y 22. Pablo hizo similar a lo que hizo Elías. Dice que Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Vemos que Pablo se extendió sobre este joven que había muerto, y el joven se le devolvió la vida. Lucas no dice que él oró, pero yo estoy seguro que lo que Pablo estaba haciendo en aquel momento era que Pablo estaba orando, que Pablo estaba clamando al Señor. Y así como Dios oyó la voz de Elías cuando pidió por el hijo de la viuda, también Dios escuchó la voz de Pablo cuando pidió por la vida de aquel joven de Eutico. Vemos que después que Pablo descendió donde estaba aquel joven se le devolvió la vida. Ellos entraron en la casa, ellos comieron, ellos recargaron batería. Ellos no sé si tenían algún tipo de café, pero me imagino que si tenían café, ellos tomaron café tal vez con pan, pero no sé qué tipo de comida tenían ellos para tarde en la noche, pero dice que ellos comieron, y que entonces Pablo continuó aún el mensaje hasta el amanecer. Este fue un sermón bastante largo de Pablo.
Pero yo me imagino la reacción al milagro de que aquel joven se le devolvió la vida. Yo no creo que el resto de aquella noche no hubo ningún hermano que parpadeó largo. Yo no creo que ningún hermano aquella noche después de aquel evento le volvió a dar sueño, sino que todos estaban pendientes al mensaje que Pablo tenía que presentarles. Pero en medio de todo esto que Pablo amaneció predicando, nosotros lo que vemos es el corazón que tiene Pablo. Pablo sabe que le queda poco tiempo. Pablo no sabe si va a volver a ver a estos hermanos. Sin embargo, el amor que tiene Pablo por la iglesia, el amor que tiene Pablo por los hermanos, él quiere brindarle todo lo que el Señor le ha dado. Él quiere explicarle todo lo que el Señor le ha explicado a él. Él quiere que ellos tengan todo lo que él tiene, que no se les quede nada, vaciarse completamente para dárselo a los hermanos. Y ese es el interés que Pablo tiene para la iglesia, para fortalecer la iglesia, para cuando él no esté, ellos recuerden la palabra de exhortación, de ánimo que él les había dado. Y nosotros vamos a seguir viendo el corazón de Pablo también y el amor que tiene Pablo por la obra de Dios, por la iglesia, la próxima semana cuando nosotros continuemos este capítulo y veremos que Pablo entonces se va a estar dirigiendo a los líderes de la iglesia. Pero hasta aquí el estudio de la palabra en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Les exhortamos que continuemos leyendo en anticipación el resto del capítulo que continúa del libro de los Hechos antes de la próxima semana cuando nos reunamos. Yo sé que cuando nos reunamos será entonces de aún más bendición. Nos despedimos de las personas que están con nosotros y lo invitamos a que compartan con nosotros también la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.